Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Jessy Dumba Guerrero. Buenas noches, les vamos a hablar respecto a los delitos informáticos en Colombia, cuáles son carcelables respecto a la legislación colombiana, ¿cierto? Entonces, pues, inicialmente vamos a ver el objetivo. Entonces, el objetivo fundamental del trabajo es tener elementos de juicio claros sobre los delitos informáticos y su contexto, su evolución y tendencias, tanto como la normatividad aplicable a este fenómeno delictivo a la luz de la ley 1273 del 2009, para entender por contraste la vulnerabilidad de los sistemas de la información de las organizaciones financieras y como consecuencias señalar algunas formas de prevención y tratamiento de los riesgos que afectan la infraestructura tecnológica y la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información de las entidades, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ver un contexto. Vamos a ver qué es un delito informático. Vamos a ver algo respecto a la legislación colombiana sobre delitos informáticos. ¿Listo? Entonces pues vamos inicialmente por el contexto respecto a los delitos informáticos. Entonces pues con los sistemas de la información ha ocurrido algo similar a lo observado en la historia. El hombre vive cada vez más interesado y condicionado por la informática. Entonces, pues todos nosotros sabemos que la informática ha venido evolucionando día tras día y por ende, pues nos estamos adaptando mucho a ella, ¿cierto? Entonces, así como la tecnología y su desarrollo han incidido en prácticamente todas las actividades del ser humano a lo largo de su historia, en la actualidad la dependencia tecnológica ha venido concentrándose cada vez más en el fenómeno de la tecnología informática, la información y la comunicación. Con efecto retardado, se descubrió luego que ese desarrollo venía acompañado de distintos y también novedosos riesgos. Ya en 1980, la ARPANET, que es Advanced Research Project Agency Networks del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que elabora la Internet, documentó en su red que se emitieron extraños mensajes que aparecieron y desaparecían en forma aleatoria, y que algunos códigos ejecutables de los programas usados sufrían una mutación. Entonces, en ese momento, los hechos inesperados no pudieron comprenderse, pero se les buscó solución. Los técnicos altamente calificados en seguridad informática del Pentágono desarrollaron un antivirus para contrarrestar el riesgo y atender la urgencia de caso a los 3 días ocurrido el evento. Entonces, pues vamos a ver un poco sobre las herramientas de los ciberdelincuentes. Entonces, pues que han venido evolucionando y es de manera muy rápida, ¿cierto? Entonces, por lo menos paralelamente al desarrollo tecnológico, como ha venido sucediendo con los virus informáticos. En un comienzo los ciberdelincuentes infectaban los equipos de sus víctimas, transportaban a la mano los virus desarrollados en los medios de almacenamiento de información disponibles en ese momento. Pues en ese momento los medios de almacenamiento eran los disquetes, ¿cierto? Después, más tarde, después de esto, se utilizaron las redes de datos al aprovechar la Internet, pero encontraron la barrera de las restricciones de acceso para evitar contagios. De nuevo regresaron a la difusión contaminante mano a mano al emplear las memorias móviles con el puerto USB. Ya fue cuando entraron en funcionamiento los dispositivos de almacenamiento sólidos. En este momento pues se reiniciaron los bombardeos de malware en el internet y esto, entonces pues desde este momento ya se empezó a realizar algo más masivo, el tema de los virus. Entonces pues de igual manera los ciberdelincuentes han utilizado el correo electrónico, han utilizado chats o robots o salas de conversación en muchos casos para atraer víctimas vulnerables y ellos poder ingresar a sus sistemas, ¿cierto? Pues entonces esto ya es un poquito como respecto a los virus, como el inicio de los virus, un contexto respecto a lo que estamos hablando. Entonces, bueno, sin embargo, en el caso colombiano, la reacción fue lenta y tardía. De acuerdo con los estudios realizados por Cisco en el 2008,
según los cuales el país estratega de las calificaciones más bajas en seguridad informática, con 62 puntos de 100 posibles. En comparación con otros 6 países de Latinoamérica, esta situación, que obedece a distintos factores, según concepto de algunos de los ejecutivos de firmas relacionadas con la información y la auditoría, ETEC, Cisco y Trend Micro, ¿cierto? Entonces pues explicaron factores muy comunes como la falta de información, falta de claridad o debilidad en la gestión gerencial, referidos particularmente en la implementación de la seguridad informática, abuso en el empleo de los sistemas y sus activos, ausencia de políticas claras sobre seguridad informática, es algo en lo que fallan pues la mayoría de las empresas, y por este motivo es que se ven muy vulnerables respecto a los posibles ataques, posibles amenazas, ¿cierto? Entonces pues la falta de conocimiento en el desempeño de los sistemas de análisis y control, falta de evaluación con relaciones beneficio-costo y criterios de continuidad del negocio, sobre uso y seguridad de la información y los recursos informáticos. Pues según Manuel Bustos, el director de la multinacional de seguridad de la información ETEC, dice que la industria en general, el sector gobierno y las PYME son los menos preocupados por la seguridad de la información. Él dice que porque esto requiere inversiones y normalmente no se le dedica lo suficiente para no lograr un nivel adecuado de seguridad. Esto pues se dijo en el año 2008. Para Joseph Batat, ejecutivo de Trend Micro, él dice que en el país las PYME viven un proceso más lento en cuanto a la implementación de estrategias de seguridad. Sin embargo, poco a poco, tanto los proveedores como esas empresas, han buscado los mecanismos para solventar esta falta. Entonces, pues esto lo dijo en el 2008, lo dijo el señor José Batat, ¿listo? Después, de acuerdo a estas conclusiones del mencionado estudio realizado por Cisco en el 2008 en el país de Colombia, líder mundial, Cisco, que es el líder mundial en redes, las 3 principales formas de que un ataque informático a las organizaciones son, pues tienen un orden, ¿cierto? Pues basado en la explicación que nos dieron, basado en estas conclusiones. Entonces pues nos dicen que esto tiene un orden. Entonces pues el orden de esto sería un virus informático, que tiene un 45%, los abusos por parte de los empleados, que tienen un 42%, y luego la penetración de los sistemas por parte de las fuentes externas, que esto corresponde a un 13%. Entonces pues ya acabamos con la parte como el contexto, como algo respecto a los virus, al inicio de los virus y de los delitos informáticos en Colombia. Pues vamos a ver algo más detallado respecto a qué es un delito informático, ¿cierto? Entonces, en el proceso de evolución de las ciencias, como parte de la dinámica del cambio natural, social o tecnológico, entre muchos otros, cuando se conocen nuevos fenómenos, su interpretación o su tratamiento generan controversias que resultan de su confrontación con los paradigmas vigentes, las formas de pensamiento o los sistemas reconocidos para que puedan ser aceptados dentro del cuerpo de los sobreconvencionales o de las normas o tradiciones colectivas, ¿cierto? Entonces, desde las primeras manifestaciones del comportamiento social del hombre, la prescripción y aplicación de las normas definitorias de la conducta de la asociación estuvo mediante por los intereses de los más fuertes o los más capaces. Según el reconocimiento colectivo, en esas condiciones, el hecho de que alguno de los miembros de la sociedad transgrediera las normas, prohibiciones o restricciones establecidas, necesariamente conducía a la sanción pública, proporcional el significado o dimensión de la transgresión en el entendimiento colectivo o normativo. ¿Listo? Entonces, pues las penas desde entonces se manifestaron en restricción o eliminación de libertades, de las relaciones o capacidades, o de la vida misma, o en afectación de sus bienes, patrimonio o capacidad productiva. Surgieron entre ellas el forzamiento a trabajos, el destierro, la explotación,
las personas precuidarias, el testigo físico, la desmembración, perdón, y en muchas ocasiones la muerte, ¿cierto? Entonces, con el cambio de época y más reciente, en referencia a los Estados Unidos, Kenneth Loudon y Carol Treyberg, en el 2009, dicen que antes de los automóviles habían muy pocos crímenes entre estados y muy poca jurisdicción federal sobre el crimen. Lo mismo pasa con el Internet. Antes de Internet había muy poco cibercrimen. Entonces, pues esto es una conclusión que nos dan estos dos señores en el año 2009. Entonces, pues el derecho como la ciencia social reconoce sus orígenes en el nacimiento de la sociedad y su proyección. No puede estar alejado del influjo proveniente del cambio en las ciencias y la tecnología, en el desarrollo de la civilización, en la evolución de los paradigmas. El derecho de la vida y otros directamente relacionados, hasta incluir el medio ambiente, van a punto de ser reconocidos por el conocimiento mundial de las naciones. Con las últimas concepciones ha venido desapareciendo progresivamente la pena de muerte, incluso como castigo último de delitos escalables. Esa tendencia se ha venido manifestando en las distintas expresiones jurídicas y en especial el derecho penal, lo cual indica la necesaria correspondencia entre la interpretación jurídica y la relación histórica de cada pueblo. Entonces, pues el desarrollo y el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC han generado que la concominante necesidad de ajuste de muchas de las formas de operación y de gestión de las organizaciones, tanto los procedimientos y estándares de las ciencias y otras tecnologías, como de la interpretación del mundo, sus culturas y paradigmas. Y esa tendencia nos incluye un derecho, ¿cierto? Entonces, pues aquí nos dicen algo respecto a que la información hace parte de procesos de bienes que llegan a ser universalmente reconocidos y como tales deben ser jurídicamente protegidos, junto a las herramientas que facilitan su manejo, lo cual se integra en el concepto de informática. Este concepto empezó a configurarse como tal a mediados del siglo XX en Rusia, en Alemania, en Inglaterra, pero básicamente del francés informático como acrónimo de información y automatización. Entonces luego extendido al español como conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Entonces, pues esta definición con sus elementos contributivos es importante en cuanto a que identificar algunas premisas necesarias para adecuar comprensión del fenómeno de los delitos informáticos y su manejo organizacional e institucional, ¿cierto? Entonces, pues ya vimos aquí algo respecto a qué es un delito informático. Entonces vamos a ver unas citaciones que nos hacen en el año 1997, en este caso por el señor Choclan Montalvo, que dice que la especificidad del delito informático le viene dada por dos factores fundamentales. Las acciones se vinculan al funcionamiento de una máquina y en buena parte de los supuestos recae sobre un objeto intangible e inmaterial. ¿Listo? Entonces pues ya vimos esta partecita. Ahora vamos a ver algo respecto a la legislación colombiana. Vamos a ver qué nos dice la ley. Vamos a ver qué delitos son carcelables y qué delitos no son penalizables por la legislación colombiana basada en las leyes. ¿Listo? Entonces pues la legislación de la ley 1273 del 5 de enero del 2009 reconocía en Colombia como la ley de delitos informáticos, tuvo sus propios antecedentes jurídicos, además de las condiciones de contexto analizadas en el numeral anterior, ya pues la parte que hablamos respecto a los delitos informáticos. Entonces pues el primero de ellos es remite 20 años atrás, pues esto ya viene hace 20 años atrás, cuando mediante el decreto 1360 de 1989
se reglamentó la inscripción del soporte lógico del software en el Registro Nacional de Derechos de Autor. En este momento fue cuando se empezaron a realizar el tema de las firmas y la patentación de derechos de autor respecto a algún proyecto o algún trabajo realizado en software. Entonces, pues esto sirvió como un fundamento normativo para resolver aquellas reclamaciones por violaciones de tales derechos, propios de la persona intelectual de estos creadores o aplicativos, o también llamados soluciones informáticas. ¿Listo? Pues entonces, en este mismo sentido, en el entendido de que soporte lógico o software es un elemento informático, las conductas delictivas descritas en el artículo 51 y 52 del capítulo 4 de la Ley 44 de 1993, pues nos dice respecto a los derechos de autor, y junto con el decreto 1360 era el nombre. Después nos dicen que constituyeron en las primeras normas penalmente sancionatorias de la violación a los citados derechos de autor. Al mismo tiempo se tomaron como base para la reforma del año 2000 al Código Penal colombiano. ¿Listo? Entonces pues aquí vamos a ver algo respecto al capítulo 7, pues que nos determina algo respecto a los delitos informáticos y de los derechos de autor. Después en el artículo 70 nos hablan de la violación de los derechos morales de autor. En el artículo 71 nos nombran la defraudación a los derechos patrimoniales de autor. En el artículo 72, la violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones. Entonces, el Código Penal colombiano, la Ley 599 del 2000, en el capítulo 7 del libro 2 del título 3, nos habla sobre delitos contra la libertad individual y otras garantías. Pues trata sobre la violación de la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones. Entonces, pues yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado los temas de las interceptaciones a las llamadas telefónicas o las famosas y mal llamadas chuzadas. Entonces, en el artículo 192 nos nombran algo respecto a la ilicitación de comunicaciones. Artículo 193. Ofrecimiento, venta o compra de instrumentos aptos para interceptar la comunicación privada entre personas. Entonces, pues aquí volvemos al tema de las chuzadas y de las interceptaciones ilegales a llamadas telefónicas. ¿Listo? Entonces, en el artículo 194 nos dicen divulgación y empleo de documentos reservados. En el artículo 195, acceso abusivo a un sistema informático. En el artículo 196 nos nombran violación ilícita, transmisores o receptores. Entonces, pues en estos artículos son concordables con el artículo 357, que nos habla respecto a daños en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energías y combustibles. ¿Listo? Entonces, pues después de esto se sacó una norma posterior, que fue la 679 del año 2001, que fue la que estableció el estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños menores de edad. Después, de igual manera, consagra prohibiciones para los proveedores o servidores, administradores o usuarios de redes globales de información, respecto a alojar imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que exploten a los menores en actividades sexuales o pornográficas. Pues sin embargo, la norma no tiene sanciones penales, sino administrativas. Pues en el artículo 10 nos dicen que siendo prohibición, deja un vacío que le quita la eficacia a la ley, cuando se trata de verdaderos delitos informáticos. Entonces, pues para subsanar lo anterior, lo que hablamos del capítulo 679, de la ley 679, perdón. Entonces, pues el 21 de julio del 2009 se sancionó la ley 1336, ¿cierto? Entonces, pues se expresa que por medio de la cual se adiciona y robustece la ley 679, que fue la que hablamos anteriormente, del 2001, de lucha contra la explotación de la pornografía y el turismo sexual,
¿cierto? Entonces pues ya en la ley 1336 pues le dieron más fuerza al tema que en la 679 no se le dio. ¿Listo? Entonces pues ya por esta parte se hace más robusto el tema de la ley y el tema sancionatorio respecto a los infractores con la ley. ¿Listo? Entonces pues aquí nos vemos que en el capítulo 6 nos hablan de sanciones de tipo penales, de turismo sexual y almacenamiento e intercambio de pornografía infantil. Entonces con penas de prisión de 10 a 20 años y multas de 150 a 1500 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Entonces pues ya en la ley 1273 del 2009, que fue en el mismo año en la que se sancionó la ley 679, entonces pues la ley 1273 del 2009 nos dice que complementa el Código Penal y crea un nuevo bien jurídico tutelado a partir del concepto de la protección de la información y los datos, pues con el cual se preserva integralmente a los sistemas que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pues en el primer capítulo, los dos en los que está dividida la ley, pues porque hay capítulo 1 y capítulo 2, en este caso nos hablan del capítulo 1, pues trata de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas de información. El segundo capítulo se refiere a los atentados informáticos y otras infracciones. Entonces, pues a partir de la ley 1273, que fue la que acabamos de explicar, se tipificaron delitos informáticos en Colombia en los siguientes términos. Entonces, pues aquí ya pues nos detallan unos términos algo específicos, que son como acceso abusivo a un sistema informático, modificado del Código Penal, obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, hurto por medios informáticos y semejantes, violación de los datos personales, suplantación de sitios web para capturar datos personales y transferencia no consentida de activos. Esto pues ya en este marco jurídico se ha convertido en una de las importantes distribuciones y un instrumento efectivo para que las entidades públicas y privadas enfrenten a los delitos informáticos, pues con definiciones, con procedimientos y políticas de seguridad de la información y con consecuencias, pues con las acciones penales que pueden adelantar contra las personas que incurren en las conductas tipificadas anteriormente o pues las que nombramos anteriormente. Pues todo esto se puede catalogar como cibercriminalidad y pues en Hungría en el 2001 está vigente. De hecho la ley está vigente desde el 2001 hasta la última que se sacó en el 2004, ¿cierto? Pues esto nos habla respecto a que Colombia se ubica en los países que menos seguridad informática tiene, pues a comparación con otros países de Latinoamérica. ¿Listo? Entonces pues enseguida les voy a explicar la ley 1273 del 2009, que fue sancionada en el 2009, que nos habla respecto a la protección de la información y de los delitos y de los datos, disculpen. Entonces pues aquí vamos a ver algo respecto a la 269A, que nos dice que es acceso abusivo a un sistema de información. Entonces pues primero se las voy a nombrar todas y después realizaré como la pena que va a tener cada una y en qué caso o qué puede incurrir que se cometa, ¿cierto? Entonces pues vamos a ver acceso abusivo a un sistema de información, obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones, interceptación ilícita de datos informáticos, daños informáticos, uso de software malicioso, violación de datos personales y suplantación de sitios web para capturar datos personales. ¿Listo? Entonces, pues, el de acceso abusivo a un sistema informático, pues, ¿cuándo se comete? En el caso que aprovechen vulnerabilidades en el acceso a los sistemas de información o debilidades en los procedimientos de seguridad. ¿Listo?
Entonces, pues esta partecita en el 269 se centra en estas acciones que les acabo de nombrar. Entonces, pues, ¿qué pena puede ocasionar? Prisión de 48 a 96 meses y multas de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, pues ahora vamos a hablar de la obstaculización ilegítima de sistemas de la información o red de telecomunicaciones. Entonces, ¿en qué caso se comete? Cuando bloquean de forma ilegal un sistema o impiden su ingreso. Igualmente, el acceso a cuentas de correo electrónico de otras personas sin el debido consentimiento. Entonces, pues para esto tenemos una pena de prisión de 48 a 96 meses y multas de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Vamos con la 269C, que nos habla de interceptación ilícita de datos informáticos. Pues en este caso entran las famosas chuzadas o el famoso seguimiento de datos de mensajes. Pues en este caso pueden incurrir mensajes de texto, WhatsApp, Messenger o cualquier otra plataforma de mensajería instantánea. Entonces, pues, ¿en qué caso incurre? Cuando una persona que sin estar autorizada modifica, daña o altera, destruye o suprime datos del programa o documentos electrónicos y que se hacen en sus recursos. Listo, pues esto tiene una prisión de 48 a 96 meses y multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, pues me disculpan, anteriormente me equivoqué, les dije que era interceptación ilícita de datos informáticos, pero pues la que les leí fue daños informáticos, ¿listo? Que es la 269D. Ahora sí vamos a explicar respecto a la interceptación ilícita de datos de información. Entonces, pues en este caso incurre cuando se obstruyen datos sin autorización legal en su sitio de origen, en el destino o en el interior de un sistema de información. Después les nombraba anteriormente que esta parte es donde se realizan las chuzadas, donde se hace interceptación de mensajería y donde, bueno, esto tiene una pena de 36 a 72 meses vigentes. Listo, pues aquí no nos hablan de una multa económica, entonces pues nos hablan solo de pena carcelaria. Vamos a ver el uso de software malicioso. Entonces, ¿en qué caso incurren? Cuando se adquieren, producen, distribuyen, envían, extraen del país o ingresan software, programas, computadores que producen daños en los recursos de las telecomunicaciones. Entonces, pues cualquier persona que fabrique, distribuya, ingrese al país o saque del país software malicioso, pues puede tener una pena de prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes a la fecha. Entonces, pues vamos a ver la violación de los datos personales. Y este incurre en el caso en que, sin estar facultado, sustrae, vende, envía, compra, almacena en medios magnéticos información de personas o de terceros. Listo, información ajena a la persona que la está extrayendo. Entonces, pues a la persona que cause esto, pues tendrá una pena de prisión de 48 a 90 meses de cárcel y podrá pagar una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Entonces, ahora vamos con la 269G, que nos habla de suplantación de sitios web para capturar datos personales. Entonces, pues, ¿en qué caso ocurre esto? En crear páginas web similares a las de una entidad y enviar correos spam o engaños como ofertas de empleo, y personas inocentes suministran información personal y claves bancarias, y delincuentes informáticos ordenan transferencia de dinero a terceros. Entonces, pues, ¿a qué me refiero con esta parte? A que se realiza una técnica apodada phishing, que lo que hace es una suplantación o clonación de una página web, y el usuario al momento de entrar pues se encuentra con una página totalmente similar a la original, con diferencia de que los datos diligenciados en esta pues se dirigen a un directorio externo o a una base de datos que almacena estos datos, valga la redundancia, en una parte externa. ¿Listo? Entonces, pues las personas que incurran en este delito pues podrán pagar una pena de prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Entonces, pues eso fue todo respecto a la legislación colombiana.
y a los derechos carcelables que nos da la ley 1273 del 2009, que es la que nos rige en la protección de la información y de los datos de la información. ¿Listo? Entonces, pues espero hayan entendido, espero les haya servido algo y hasta luego.